Hola, bien, estamos aquí con este proyecto de Java que quiero usar para ver un poco la idea de las funciones en Java. Ahora haremos lo mismo para Visual Studio con C#. Entonces, lo que se ha diseñado aquí es una función llamada suma que simplemente coge el valor de dos valores y devuelve la suma de ambos. Entonces, lo primero que quiero es ver las partes donde está implicada la función. Por un lado tendríamos este bloque, que es lo que llamamos la definición de la función, es decir, estará compuesta por la cabecera, donde tenemos el calificador de si queremos que sea público o privada la función. En el caso de que queramos que sea privada, pues eso nos va a limitar dónde se va a poder hacer las llamadas a esta función. Como no estamos todavía metiéndonos en esos temas, pues de momento lo vamos a dejar en pública. Luego, en segundo lugar viene esta palabra clave que es la más importante. Por el hecho de que en realidad en Java, y también ocurre en C#, los lenguajes de programación orientados a objetos no tienen funciones. ¿Vale? El concepto de función aparece en programación estructurada. Si estuviéramos estudiando el lenguaje C, pues bueno, esta parte podríamos obviarla, pero bueno, tenemos que ver un poco esta idea. Entonces, ¿cómo se soluciona el que en Java y C# no hay funciones? Pues lo que hacemos es utilizar métodos estáticos. Esto de estático lo que viene a significar es que ese método no se corresponde o no es llamado por un objeto, sino que es llamado por una clase. De esta forma podemos hacer dicha simulación, ¿vale? Y entonces, bueno, aparentemente parece que estamos usando funciones. En el siguiente tema, que ya van a entrar la programación orientada a objetos, pues bueno, esta idea de lo que son las funciones considero que va a hacer más sencilla o más sencillo comprender en qué consisten los métodos. Entonces, bueno, continuamos. Después de public static necesitamos definir el tipo de dato devuelto. Esto ocurre porque el compilador, ¿vale? Cuando creamos una función, hacemos la llamada a la función, que sería este trozo. Esto lo va a sustituir por el resultado de realizar la suma de A y B, es decir, lo que la función devuelve. Y dicho valor se va a guardar en la variable res. Pues necesitamos decir el tipo de dato y que este tipo de dato case con el tipo de datos de esta variable. Posteriormente debemos indicar el nombre de la función y luego entre paréntesis y separados por comas, si hay más de uno, los parámetros. Los parámetros lo que hacen es recibir los valores de estas variables, es decir, el valor que hay en A se va a guardar en X, el valor que hay en B se va a guardar en Y. Bueno, el programa tendrá su ejecución como los programas que hemos visto hasta ahora, pero va a cambiar en que cuando se realiza la llamada a la función, el control de la ejecución salta de aquí a aquí. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues bueno, tenemos aquí declarada una variable resultado. Esta variable es lo que se considera una variable, una variable local. Eso significa que la variable resultado solo existe dentro de la función suma. Si intentáramos colocar por aquí, por ejemplo, la variable resultado, simplemente para darle un valor 0, ¿vale? El compilador nos informa de un error y es que la variable resultado no existe. ¿Por qué? Porque la variable resultado, a ser de tipo local, solo existe dentro de la función suma. Bueno, pues esta función lo único que va a hacer es calcular la suma de x e y y devolver la suma de dichos valores dentro de la variable. Bien, para ello, ¿qué hace falta? Al final de cada una de las funciones es necesario esta línea. Si devolvemos un valor, como es el caso concreto de la suma, pues después de la palabra return, la palabra return, que es la que devuelve el control al programa principal, debe haber
un valor o una variable. En este caso tenemos la variable resultado, pero podría haber solo una constante. Una vez que se devuelve el control al programa principal, suma AB se sustituirá por el valor que se ha obtenido al realizar dicha suma y se almacenará en res, de forma que ya pues la siguiente línea, el println, nos va a mostrar el resultado final. Entonces, si le damos a ejecutar, pues bueno, vamos a decir, venga, pues sumamos 2 y 3. ¿Vale? Nos diría que la suma de 2 y 3 es 5. Al final, con las funciones lo que estamos consiguiendo es, en lugar de englobar todo el código dentro de un bloque, pues estamos haciendo bloques separados y de esta forma podemos reducir el tamaño de nuestros programas. E incluso si, dado el caso, necesitamos usar varias veces la función, pues estamos ya ahorrando código. Bueno, vamos a abrir ahora Visual Studio. Bien, a ver si nos sale. Aquí tenemos el proyecto. Bueno, el proyecto lleva la misma solución que en Java, solo que con el código César, que es parecidísimo. A ver si quiere cargar. Bien. Vale, entonces tenemos nuestro programa. Tendríamos el main, que es lo que utilizábamos hasta ahora, con las tres variables globales, a, b y res. Hemos solicitado los dos valores. Igualmente, aquí se hace la llamada a la función. Luego tendríamos la definición de la función y entonces, bueno, pues tenemos igual que antes. Static, necesitamos que sea un método estático. El tipo de dato devuelto es un int y los parámetros también se llaman x e y. Todo es exactamente igual. Lo que quería aprovechar aquí para comentar una cosa. Las variables, como habéis visto, a y b, que son las variables globales, no llevan el mismo nombre que los parámetros, ¿vale? Esto lo hago por hacer más sencillo el aprendizaje, pero estas variables, las que utilicéis como parámetros y las variables globales, aunque se llamen igual que las que habéis declarado en el main, no habría ningún tipo de problema porque el compilador es capaz de detectar, bueno, qué variables solo tienen significado y solo existen dentro de la función suma y cuáles sí tienen un funcionamiento, bueno, una existencia y una vista, que se pueden ver en el programa principal. Bueno, pues esto sería todo por hoy. Espero que con los ejemplos que tenéis aquí y con la idea de lo que son las funciones en Java y César, podáis resolver los ejercicios de la tarea 4 sin muchos problemas. Un saludo.